¿Qué es la importación temporal? Es la entrada al país de mercancías extranjeras para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica. No están sujetas al pago de impuestos al comercio exterior, ni de cuotas compensatorias, salvo que la introducción de las mercancías se realice bajo un programa que difiere o devuelve de aranceles. Que la propiedad de las mercancías se transfiera o enajene a excepción de las realizadas entre empresas INMEX. Así tenemos dos formas. Para retornar al extranjero en el mismo estado, esto es, que retornen al extranjero sin modificación alguna y, para someterlas a un proceso de elaboración, transformación o reparación. Dentro de la modalidad en que retornan al extranjero sin modificación alguna tenemos hasta por un mes, las de remolques y semirremolques, incluyendo las plataformas adaptadas al medio de transporte diseñados y utilizados exclusivamente para el transporte de contenedores, siempre que transporten en territorio nacional las mercancías que en ellos se hubieran introducido al país o las que se conduzcan para su exportación. 2. Hasta por 6 meses, en los siguientes casos. Inciso A. Las de envases de mercancías, siempre que contengan en territorio nacional las mercancías que en ellos se hubiera introducido al país. Inciso B. Las que realicen los residentes en el extranjero, siempre que sean utilizados directamente por ellos o por personas con las que tengan relación laboral, excepto tratándose de vehículos. Inciso C. Las de muestras y muestrarios destinados a dar a conocer mercancías. Inciso D. Las de vehículos de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras y de las oficinas de sede o representación de organismos internacionales, así como de los funcionarios y empleados del Servicio Exterior Mexicano, para su importación en franquicia diplomática. Inciso E. Las de vehículos, siempre que la importación sea efectuada por mexicanos con residencia en el extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero por un año o más, comprueben mediante documentación oficial su calidad migratoria que los autorice para tal fin y se trate de un solo vehículo en cada periodo de 12 meses. 3. Hasta por un año, las que se destinen a convenciones, congresos internacionales o eventos culturales o deportivos. Las de enseres, utilería, y demás equipo necesario para la filmación, siempre que se utilicen en la industria cinematográfica y su internación se efectúe por residentes en el extranjero. Las de vehículos de prueba, siempre que la importación se efectúe por un fabricante autorizado, residente en México. Las de mercancías previstas por los convenios internacionales de los que México sea parte, así como las que sean para uso oficial de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras cuando haya reciprocidad. 4. Por el plazo que dure su calidad migratoria, incluyendo sus prórrogas, en los siguientes casos. Inciso A. En la importación de vehículos propiedad de extranjeros que se internen al país con calidad de inmigrantes rentistas o de no inmigrantes, excepto tratándose de refugiados y asilados políticos, así como los que importen turistas y visitantes locales, incluso que no sean de su propiedad y se trate de un solo vehículo. Inciso B. Los menajes de casa de mercancía usada propiedad de visitantes, visitantes distinguidos, estudiantes e inmigrantes. 5. Hasta por 10 años, en los siguientes casos. Inciso A. Contenedores. Inciso B. Aviones y helicópteros, destinados a ser utilizados en las líneas aéreas con concesión o permiso para operar en el país, así como aquellos de transporte público de pasajeros, siempre que, en este último caso, proporcionen, en febrero de cada año y en medios magnéticos, la información que señale mediante reglas la Secretaría. Inciso C. Embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, de carga y a la pesca comercial, las embarcaciones especiales y los artefactos navales, así como las de recreo y deportivas que sean lanchas, yates o veleros turísticos de más de 4,5 metros de eslora, incluyendo los remolques para su transporte, siempre que cumplan con los requisitos que establezca el reglamento. Las lanchas, yates o veleros turísticos a que se refiere este inciso, podrán ser objeto de explotación comercial, siempre que se registren ante una marina turística. Inciso D. Las casas rodantes importadas temporalmente por residentes permanentes en el extranjero, siempre y cuando cumplan con los requisitos y condiciones que establezca el reglamento. Las casas rodantes podrán ser conducidas o transportadas en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que sean residentes permanentes en el extranjero o por cualquier otra persona cuando viaje a bordo el importador. Inciso E. Carros de ferrocarril. La forma oficial que se utilice para efectuar importaciones temporales de las mercancías señaladas en esta numeral, amparará su permanencia en territorio nacional por el plazo autorizado, así como las entradas y salidas múltiples que efectúen durante dicho plazo. Los plazos a que se refiere esta fracción podrán prorrogarse mediante autorización,
cuando existan causas debidamente justificadas. Se podrá permitir la importación temporal de mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de los bienes importados temporalmente conforme a lo antes establecido, siempre que se incorporen a los mismos y no sean para automóviles o camiones, de conformidad con lo que establezca el reglamento de la ley aduanera. El reglamento de la ley aduanera establecerá los casos y condiciones en los que deba garantizarse el pago de las sanciones que llegaran a imponerse en el caso de que las mercancías no se retornen al extranjero dentro de los plazos máximos autorizados antes mencionados. Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con lo anterior, deberán retornar al extranjero en los plazos previstos. En caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en el país, por haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron destinadas. Dentro de la modalidad para someterlas a un proceso de elaboración, transformación o reparación tenemos que las empresas INMEX podrán efectuar la importación temporal de mercancías para retornar al extranjero después de haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación o reparación, así como las mercancías para retornar en el mismo estado, en los términos del programa autorizado, siempre que tributen de acuerdo con lo dispuesto en el título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con los requisitos de control que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas. La importación temporal de las mercancías a que se refiere la fracción primera, incisos A, B y C, siguientes, se sujetará al pago del impuesto general de importación en los casos previstos en el artículo 63A de la Ley Aduanera y, en su caso, de las cuotas compensatorias aplicables. Las mercancías importadas temporalmente por las maquiladoras, las empresas INMEX, al amparo de sus respectivos programas, podrán permanecer en el territorio nacional por los siguientes plazos. 1. Hasta por 18 meses, en los siguientes casos. Inciso A. Combustibles, lubricantes y otros materiales que se vayan a consumir durante el proceso productivo de la mercancía de exportación. Inciso B. Materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a integrar mercancías de exportación. Inciso C. Envases y empaques. Inciso D. Etiquetas y folletos. 2. Hasta por 2 años, tratándose de contenedores y cajas de trailers. 3. Por la vigencia del programa INMEX, en los siguientes casos. Inciso A. Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinados al proceso productivo. Inciso B. Equipos y aparatos para el control de la contaminación. Para la investigación o capacitación, de seguridad industrial, de telecomunicación y cómputo, de laboratorio, de medición, de prueba de productos y control de calidad. Así como aquellos que intervengan en el manejo de materiales relacionados directamente con los bienes de exportación y otros vinculados con el proceso productivo. Inciso C. Equipo para el desarrollo administrativo. En los casos en que residentes en el país les enajenen productos a las empresas INMEX, se considerarán efectuadas en importación temporal y perfeccionada la exportación definitiva de las mercancías del enajenante, siempre que se cuente con constancia de exportación. Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con lo antes mencionado deberán retornar al extranjero o destinarse a otro régimen aduanero en los plazos previstos. En caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en el país, por haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron destinadas. Para más información, visítanos en lopezydominguez.com.mx, o envíanos un email a contacto@lopezydominguez.com.